Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Oración de San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Reflexión de la lección divina, fichero Cartas Paulinas, ficha número 8. Cita Romanos 12 del 1 al 13. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto. Y no se acomoden a este mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Les digo a todos y a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que no se valoren más de lo debido, más bien valórense con sensatez, de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo hay muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros unos de otros. Como tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, procedamos así. La gracia en conformidad con la fe, el servicio dedicándose a servir, el que enseña a enseñar, el que exhorta a exhortar, el que comparte sus bienes hágalo con generosidad, el que preside con esfuerzo y el que practica la misericordia con alegría. Que el amor sea sincero, detesten el mal y apéguense al bien. Apréciense unos a otros con amor fraterno, honren a los demás más que a ustedes mismos. No sean perezosos en el esfuerzo, sirvan al Señor con fervor de espíritu. Estén alegres en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura es muy hermosa porque me anima y me invita a actuar. Dice la lectura en el versículo 1: Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo y santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto. Para entender mejor la lectura, buscamos el significado de la palabra sacrificio. Encontré que esta palabra tiene un origen etimológico latín y que es la unión de la palabra sacro más facere, y que en su conjunto quiere decir hacer sagradas las cosas. Por otra parte, en el libro de la Eucaristía, Luz y Vida del Cristiano, escrito por el padre Carlos Ignacio González, y que fue utilizado como texto para el 48 Congreso Eucarístico Internacional del año 2004 en la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, menciona que la palabra sacrificar no significa matar ni renunciar a algo, ni quiere decir hacer un gran esfuerzo, sino que más bien significa ofrecer totalmente la vida a Dios. Cuando se mataban en honor de Yahvé algunos animales, esta inmolación no era propiamente el sacrificio, sino solo un signo ritual externo, con el que los israelitas querían significar el ofrecimiento de sí mismos. Solo podemos entender la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la Eucaristía que Él instituyó como el memorial de sus sacrificios si aprendemos de los sacrificios del Antiguo Testamento, lo que significan. Podemos recordar los principales de ellos. Dios le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac para enseñarle que no le estaba pidiendo que lo matara, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, sino que se lo ofreciera enteramente. Entonces el matar al animalito que andaba cerca no fue sino un símbolo de la completa consagración de su hijo. Moisés estableció el sacrificio de la Pascua como memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto. Desde entonces significa que la liberación como don de Yahvé comenzó un día, pero que sigue siendo real en el futuro. Y mediante el ofrecimiento del sacrificio, nosotros nos incorporamos a ese pueblo que ha sido liberado.
El mismo Moisés mandó celebrar el sacrificio de la alianza para confirmar de parte de Israel la aceptación de la ley divina, que se reunía en una sola nación para hacer de su pueblo sacerdotal y santo. El sacrificio de la comunión significa que al compartir Dios con el hombre la misma víctima inmolada, también participan ambos de una comunión de vida. El sacrificio de la expiación indica que siendo el pueblo pecador, necesita purificarse para volver a la alianza a la que Dios lo ha llamado y a la que ha sido infiel por sus culpas. El sacrificio es una de las maneras más importantes para dar gracias a Dios, junto con la oración y la alabanza. Si lo analizamos, todo ello se realiza en la Eucaristía. Entonces, por lo general, como dice el libro mencionado, usamos mal la palabra sacrificio cuando decimos: hoy sacrificaron 300 reses, porque estas reses no se les sacrifica, sino que se les mata. También decimos, por ejemplo, juntar esa cantidad de dinero para comprar la casa nos costó mucho sacrificio. Por la misma razón, es una manera equivocada de hablar, porque debemos decir: nos costó mucho esfuerzo o muchas renuncias, para entender mejor lo que la Biblia quiere decir con las palabras sacrificar y sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo usó las imágenes de los sacrificios antiguos para explicar su propio sacrificio y sobre todo el sacrificio eucarístico, que es el memorial suyo. Para comprender mejor la palabra de Dios, tenemos que reconocer, como enseña el Concilio Vaticano II, los géneros literarios de la época en que fue escrita, es decir, la manera como los israelitas expresaban las ideas y los sentimientos en aquel tiempo, sus maneras de hablar, su modo de valorar las cosas, sus costumbres, su cultura, etc. Ellos, cuando ofrecían a una persona un regalo, no tanto se fijaban en la cosa que regalaban, sino que trataban de significar al otro su deseo de entregarse a sí mismos y de relacionarse de corazón con la otra persona. El objeto que daban era solo un símbolo. Así también, por medio de los sacrificios, ellos buscaban la interna e intensa comunión con Dios. Entonces, a lo que me invita la lectura es a ofrecerme como un sacrificio vivo. Esto es, que ofrezca mi vida a Dios. No solo lo hacen los sacerdotes o las religiosas, también como laicos lo podemos hacer. Si cada día mi primer pensamiento es para Dios, agradeciendo, rezo el Padre Nuestro con fe y pensando en la profundidad y el significado de la oración, diré: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aquí le estoy diciendo que su voluntad se haga en mi vida. Por lo tanto, le estoy ofreciendo mi vida para que Él actúe. Ese es el sacrificio vivo, del que me habla San Pablo en la lectura, que le ofrezca mi vida a Dios para que Él actúe en favor de mí, de mi salvación y de los demás, que le ofrezca la vida de mi familia y la de toda la humanidad. Por eso dice la lectura más adelante: no se acomoden a este mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir la voluntad de Dios. En el versículo 5 dice: así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y sus miembros unos de otros. En este versículo me maravilla cómo Dios actúa en el pueblo de Israel. El semita antiguo, en cuyo ambiente mental aparece la Biblia, es fundamentalmente comunitario. Juzga de las cosas y de las obras por la importancia que tengan y que desempeñen para el grupo, la familia o la tribu. Entonces, el principio de la Biblia se fija en el pueblo, la raza de Abraham. Es la que es salvada, la peregrina, la heredera de las promesas. La persona también cuenta, pero cuenta fundamentalmente en cuanto miembro de una comunidad que participa en sus bienes y en sus desgracias. En el Antiguo Testamento se expresa la vivencia religiosa de Israel, incluso cuando es una persona la que habla en su oración, en su alegría o en su angustia, se refleja la angustia, la ilusión o la súplica del pueblo. Tenían en su vida muy marcada el sentido de ser y vivir en comunidad, pero no lo obtuvieron porque sí. Dios les dio este sentir cuando se lo dijo a Abraham en el Génesis 22:17. Dijo Dios a Abraham: por mí mismo juro que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu Hijo único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo
y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán las naciones de la tierra, en pago por haber obedecido tú mi voz. Y en Éxodo 6:7 dice Dios a Moisés: Yo os haré mi pueblo, y seré vuestro Dios, y te sacaré de la esclavitud de Egipto. Dios creó en Israel el sentido de ser un pueblo. Desde entonces, Dios ha querido que vivamos y sintamos como comunidad. Hoy la Iglesia Católica somos ese pueblo que camina, esa comunidad que Dios preparó en el pueblo de Israel. La Iglesia es la estupenda obra que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, para que le conozcamos a Él a fondo, lo amemos mejor, nos entusiasmemos de Él y extendamos su nombre por todos los confines de la tierra. Es pues en la Iglesia donde nacimos a la vida divina, a la vida de fe. Es la Iglesia la que como madre alimenta nuestra fe en la liturgia y en los sacramentos. Es la Iglesia la que nos protege con sus brazos maternales cuando nos sentimos desprotegidos. Es la Iglesia la que nos tiende sus manos cuando hemos caído en el camino de la vida. Es en la Iglesia donde queremos vivir y morir en paz. Por eso la Iglesia es la imagen de la Virgen María. Por eso es la llena de gracia, porque Dios está con ella y ella intercede por nosotros. Así como en una familia las personas se reúnen en torno a la mamá, así también en la Iglesia nos reunimos en torno a la Madre, que es la que pide por nosotros a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos comunión con Dios. Esta Iglesia comunión exige espíritu de comunidad. La comunión y la comunidad no admiten individualismos. Así encontramos el sentido de por qué somos personas. La misma palabra persona, personare, verbo acústico de sintonía, nos indica su esencia, que consiste en la capacidad de sintonizarse con Dios a través de los sacramentos y la oración. Con los ángeles, con los humanos, nuestros semejantes, nos sintonizamos en las relaciones humanas y vínculos que formamos en nuestras vidas y formamos comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona en el numeral 362: la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Y en el 364 dice: el cuerpo humano participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano porque está animado por el alma espiritual, y es toda persona humana la que está designada a ser en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Es importante aclarar que tenemos un alma. El profesor Alejandro Orozco, físico y científico investigador de la UNAM, afirma que hay cosas que la ciencia no puede explicar, porque la ciencia trabaja con cosas, con objetos, y el alma va más allá de las cosas. El profesor afirma que el alma existe. Manifiesta que 8 años tardan las células del organismo humano en cambiarse. Después de un periodo de 8 años, todas las células en una persona son distintas. Así, no somos los mismos biológicamente que éramos hace 8 años. Y sin embargo, conservamos una identidad. Conservamos sentimientos, recuerdos, emociones. Estos sentimientos son los que nos hacen ser persona. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos revela las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad, que podemos identificar y las manifestamos todos sin darnos cuenta. Nuestra alma, a través de la inteligencia, anhela la verdad, pues en nosotros siempre están las preguntas como: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué objetivo tiene la vida? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué existe la muerte? ¿Y qué hay después de la muerte? Todas estas preguntas son manifestaciones de la potencia de la inteligencia en nuestra alma. Cabe mencionar que la inteligencia no es la capacidad de almacenar información como una computadora o una memoria USB. La inteligencia se manifiesta por la capacidad de hacernos preguntas. A todas estas preguntas que anhela nuestra alma, solamente en nuestro Señor Jesucristo encontramos respuesta. En cuanto a la voluntad, nuestra alma anhela el amor verdadero y eterno. Esta necesidad la podemos identificar hasta en los niños. Cuando una niña le dice a su papá: no te mueras nunca, o cuando a una amiga de su escuela le dice: vamos a ser amigas para siempre. Esa misma voluntad nos mueve a buscar un objetivo en la vida,
Por lo mismo, un animal o una planta no manifiestan el querer reflexivo. Ejemplo, un animal no busca hacer una carrera universitaria, no busca una realización. Las personas sí, porque nuestra verdadera y total realización la alcanzamos solamente en Dios. Por esa razón, Héctor Fernández Velázquez, doctor en Filosofía de la Ciencia, dice que el ser persona es un hecho novedoso en el cosmos. Tiene que llevarnos a una reflexión de la dignidad que Dios nos dio. Ni un cúmulo galáctico, ni un sistema solar, ningún planeta, ninguna estrella puede tener dominio sobre sus propias acciones y autodestinarse haciendo proyecto hacia un objetivo. Esto solamente lo hacemos las personas. Porque el objetivo de nuestro ser es buscar a Dios, aunque no nos demos cuenta. Vemos que aún sin pensar anhelamos el amor eterno, pero en lo material y en lo humano nada es eterno. Así vemos lo que nuestra alma anhela es a Dios, solo Dios es eterno. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica dice en su numeral 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Por eso dice San Pablo, ofrézcanse como un sacrificio vivo. En eso consiste el verdadero culto. Estamos llamados a formar parte de un solo cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Dios está la realización completa. Así pues, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como la hierba anhela las corrientes de agua, mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día. Mientras mis enemigos me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta. Porque te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Porque Él es tu salvación. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios.
¿Cuántas veces le he dicho a mi roca, por qué me has abandonado? ¿Por qué? Camino triste, oprimido por mis enemigos. Se me rompen los huesos de escuchar todo el día. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen hasta tu monte santo. Entonces podré cantar un canto de alegría con mi guitarra. Porque te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Porque Él es tu salvación.